Hola, soy Laura Sofi, directora del Museo del Origami en Colonia del Sacramento, Uruguay, y hoy voy a presentarles a Felipe Moreno, uno de los ideólogos y actual curador del primer Museo del Origami del Hemisferio Occidental. Y si seguimos una definición moderna de museo, podemos también asegurar que es el primer museo del origami del mundo. Este museo se encuentra en Zaragoza, España, y desde que fue inaugurado en el año 2013 ha venido desarrollando una intensa actividad a través de numerosas exhibiciones que fueron visitadas por más de 150.000 personas en 6 años. Cuando el museo estaba por inaugurar la muestra de Akio Maruyama sobre kimonos tradicionales en papel, debió cerrar sus puertas debido a las medidas de seguridad por la pandemia internacional del coronavirus. 2 meses y medio más tarde, todos están felices porque el museo acaba de volver a abrir, si bien con numerosas restricciones de seguridad. Sobre todas estas cosas y la historia de cómo se gestó el Museo Hemos, conversé con Felipe Moreno y este es el resumen de lo charlado hace unos días. Hola, acá ¿Tal? tenemos un acompañante. Y ya he visto, ya lo vi el otro día también con el Lolo. Sí, él tiene que venir a saludar, tiene que venir a molestar. Y no me. Bueno, sí, él no me deja. Te deja en paz. Te cuida todo el No, día. imagínate lo que es cuando estamos con gente en serio. No me deja. Bueno, Sí, ¿cómo sí. estamos? Ahí veo muchos modulares y muchas cosas. ¿Dónde estás? Y en mi casa, sí, 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 es en el despacho. Aquí donde tengo aquí todas, aquí los libros, Ah, fantástico. más libros, más figuras, más libros, más libros. Fantástico. Bueno, ¿cómo te ha agarrado la pandemia? Digamos, es una especie de vacaciones para ti y puedes dedicarte al origami todo el día? Sí, más o menos sí. Sí, porque lo que hemos conseguido es que al cerrar el museo por causa mayor, entonces hemos pasado a una cosa que se llama un ERTE. O sea, no sabes, es la prestación que da el gobierno, nos la da sin quitárnosla del paro. Uno trata de encontrarle algo positivo a este desastre. Esto nos ha abierto una expectativa que es pues, que vamos a intentar trabajar mucho por Internet. Yo creo que hemos descubierto que hay un público muy grande virtual que tenemos que llegar a él. Tengo acá una carta, Uh -huh. es una carta de Ligia Montoya, que tú la conoces, y es muy interesante porque dice: Buenos Aires, 3 de junio de 1964. Estimada Peña Zaragozana. Uh -huh. Ella empezaba todas sus cartas dirigiéndose a la Peña Zaragozana. Cuéntame un poco, ¿de qué se trata la Peña Zaragozana? A ver, la Peña Zaragozana es un grupo de personas. Es el Grupo Zaragozano de Papiroflexia. ¿eh? Sí, Eh, el Grupo Zaragozano de Papiroflexia nació en el año 1944. O sea, hemos celebrado ahora el 75 aniversario de la fundación del grupo. Entonces, el Grupo Zaragozano era un grupo de personas que lo creó Eduardo Gálvez, que era un catedrático de física de la Universidad de Zaragoza. Y él vivía en el Colegio Mayor Cervuna. No tenía familia, vivía allí. Había unos apartamentos donde vivían profesores. Y él vivía con un montón de gente. Entonces hizo dos grupos. Un grupo con los alumnos allí en el Colegio Mayor, con alumnos de todas las universidades, de todas las carreras, y hizo un grupo también más de adultos, ¿no? O sea, se juntaban, pues había un sacerdote, había un farmacéutico, y toda esta gente, esta peña, esta tertulia, se juntaban en un café. Se llama el Café Nike. Y entonces en ese café se juntaban todos y lo que hacían era plegar todos en común.
se marchaban a casa con todo el mundo y hacían una figura con la base que habían propuesto. Se juntaban todos los lunes haciendo como una tertulia. Aquí después, después de la posguerra, lo que se establecieron fueron, como no había dinero para pasárselo bien, ir al cine y ir a discotecas, porque no había, entonces la gente lo que se juntaba eran tertulias. Y había tertulias literarias, tertulias de cine, tertulias, y había una tertulia de papiroflexia que se reunía en el mismo café donde se reunían todos los demás. Después, esa tertulia, cuando cerraron el Barnique, pasó al Café Levante, que es donde nos seguimos reuniendo actualmente todos los lunes. A la muerte de Eduardo Gálvez, desapareció la tertulia, tanto en el Levante como en el colegio. Fue como si nunca hubiera habido origami en papiroflexia en Zaragoza. Entonces, había dos chicos jóvenes en Zaragoza que se llamaban Carlos Pomarón y Gabriel Álvarez, y ellos descubrieron, a través de unas investigaciones de Vicente Palacios, pues que había la peña zaragocista, el grupo zaragozano, que se reunía en el Levante. Entonces ellos pues empezaron a buscar, y junto a todos los miembros más o menos que quedaban vivos entonces, y ya se juntaron en el Café Levante y se volvió a volver otra vez a las reuniones en el Levante. Bueno, has mencionado varias veces a Vicente Solórzano Sagredo. Sí. ¿Quién era Vicente Solórzano Sagredo? Era español, que marchó a Argentina y fue la persona pues, que hizo un tratado sobre la cocotología que fue espectacular. Claro, ese fue como el trabajo, la cumbre de él, porque él tenía trabajo ya de libros desde el año 30 y pico. Pero lo curioso de él es que si bien esos tratados, que eran tan engorrosos de entender, quedaron en un segundo plano porque vinieron los diagramas más simplificados, él sí tiene un aporte en cuanto a la lingüística. Es algo muy curioso. O sea, la palabra papiroflexia, que la usa todo el mundo en España, es un legado de Solórzano. Sí, es un legado de Solórzano, sí. No, porque anteriormente Unamuno nunca la llamó papiroflexia, siempre la llamó cocotología, ¿no? Entonces, y los tratados que hizo Unamuno fueron los tratados de cocotología. O sea, aquí no se conocía, y después la pajarita, siempre llamaban la pájara pinta, ¿no? Que como es un juego que vino importado de la cocotte de Francia, ¿no? O sea, era una cosa un poco extraña. ¿Cómo se llega a la idea de un museo? Yo creo que la idea del museo surgió en 10 años, hace 10 años. En el año 9, en el 2009, pues a mí se me puso en la cabeza que tenía que hacer una exposición. Convoqué a toda la gente que conocía y hicimos en el 2009 una exposición súper espectacular. Este fue el catálogo de la exposición. De septiembre a noviembre del 2009 hicimos esta exposición. Mi sueño hecho realidad. O sea, yo tenía toda la exposición montada en mi cabeza y en un montón de papeles que tenía dibujados, cómo iban a ser las vitrinas, cómo iban a ser los modelos, cómo iban a ser todo, ¿no? Entonces, yo cuando la terminamos de montar, dije, por favor, ahora quiero que marchéis todos. Me cerré todas las puertas del museo, me quedé dentro y estuve una hora o 2 horas dando vueltas diciendo, esto es por lo que he soñado yo tantos años, ¿no? Sí, el éxito fue espectacular. Tuvimos cerca de 45.000 personas en dos meses. Nunca habían visto en el Centro de Historias hacer colas, y había colas para entrar a ver la exposición. Fue impresionante. Entonces dijimos, oye, pues esto... Porque claro, muchos de los modelos que nos enviaron nos los cedían para el museo. A raíz del éxito que tuvimos, pues poco a poco pues fuimos haciendo campo, y nos dijeron, bueno, empezamos con una ubicación diferente, pero el proyecto era muy costoso porque nos salía cerca de €500.000 el proyecto que había, entonces no teníamos ese potencial económico, pero el ayuntamiento estaba decidido a intentar promocionarlo. Entonces dijo, bueno, como prueba de fuego, os proponemos hacer una exposición en el Centro de Historias de 3 plantas. Y dijimos, bueno, perfecto. Entonces, en una planta
que es una planta muy pequeña, se llama espacio tránsito. Puso Jorge Pardo una cúpula geodésica modular, que me parece que era 4 metros de alta, bueno, impresionante. En la primera planta pusimos una exposición antológica de Illuasel, y en la otra planta pusimos una exposición de Arrugado del Crim. Bueno, si el primer año fue espectacular, ese año, que fue el 13, fueron cerca de 75.000 personas en 2 meses. O sea, eso fue súper espectacular. Entonces el ayuntamiento ya dijo, estamos de acuerdo, hay que poner un museo y hay que hacerlo en el Centro de Historias. Y desde entonces, desde diciembre del 13, estamos allí. Cada 3 meses, aprovechando una exposición temporal, porque nosotros tenemos temporales cada 3 meses, cambiamos todo el contenido del museo y es cambiado y el otro se vuelve a meter en las cajas especiales, con su papel sin ácido para conservar, y la suerte que tenemos es que los 3 almacenes que tenemos los tenemos dentro del museo. Perfecto. ¿Y los planes futuros? Pues planes futuros no sé. A ver, la cosa está un poco chunga porque chunga es un poco mal. Pues ahora estamos intentando otra vez readaptar todo lo que teníamos. Teníamos justamente montada la exposición para inauguramos el día 15, justamente cuando empezó la pandemia. Entonces tenemos toda la exposición montada perfectamente para abrir. Yo creo que esta semana es posible que ya podamos abrir. Por ahora el ayuntamiento va a abrir espacios públicos. El primero que va a abrir museo va a ser el nuestro. Es noticia de última hora porque me acaba de mandar el mensaje. Ya llevamos 2 días preparando todo el sistema de mascarillas, geles protectores, desinfectantes. Ya hemos puesto la señaléctica, hemos puesto una pantalla de cristal delante del mostrador para que no... para que la relación sea ya las medidas de seguridad, y sobre todo hemos tenido que anular una sala, bueno, 2 salas, porque no cumplían las condiciones de viabilidad posible. Entonces hemos hecho un circuito único y entonces hemos marcado todo el circuito como tiene que quedar. Muy bien. Pues nada, Laura. Bueno, Pues Felipe, un gustazo, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias a ti por todo. Será hasta pronto. Muy bien, Laura. Un abrazo fuerte. Chao.